la plataforma de la abogacía en defensa de la acción sindical. Somos un grupo de abogadas, de abogados, de profesionales del derecho. Motivo del caso de las 6 de la Suiza, esto fue el detonante, porque y ante la alarmante situación de criminalización de la acción sindical. Llevamos unos tiempos en los que nos damos cuenta que existe una interpretación de la norma y que existe por parte de los poderes públicos una cada vez un mayor cercenamiento de los derechos de los trabajadores y concretamente de la acción sindical, y coincidimos todos los que conformamos esta plataforma en la necesidad de una abogacía organizada y comprometida con la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Nosotros, desde que nos presentamos como plataforma Insisión en noviembre del año pasado, hemos participado siempre en todos los actos que se han organizado desde la Confederación Nacional del Trabajo y también desde el grupo de apoyo Sofitu para impedir el encarcelamiento de las 6 de la Suiza, que en definitiva era el primero de los objetivos dentro de, claro está, en lo que nosotros consideramos que es el atropello, ¿no?, que se está sucediendo, que es porque consideramos que juzgar como criminales a unos sindicalistas que están defendiendo los derechos de una trabajadora es un claro atentado contra la libertad sindical, y consideramos también que es un despropósito jurídico la aplicación del derecho penal a un supuesto de acción sindical en el contexto de un conflicto laboral como era el caso. No hecha esta presentación, el objetivo de la reunión era participaros, que habíamos presentado una solicitud de indulto, lo hemos registrado a instancia de esta plataforma. De eso os hablará mi compañero Mauricio, que forma parte de Mauricio García, que forma parte de Mauricio Gallego García, que forma parte de esta plataforma, pero alteramos el orden para que nos hable, porque este hecho de las 6 de la Suiza es solo un caso entre los varios casos, muchos casos que se están sucediendo y más que se van a suceder y que luego después trataremos. Pero antes de hablarnos de la solicitud de indulto, Mauricio, vamos a darle la entrada a Enrique Lillo, todos le conocéis, así que no le voy a presentar porque es absolutamente innecesario, para que nos hable de, bueno, pues su visión sobre la deriva actual de algunos jueces, de muchos jueces, en la interpretación y en la aplicación de la ley y en el pulso, ¿no?, que hacen al Poder Legislativo. Me vais a perdonar, os voy a dar a cada uno como mucho 10 minutos, como mucho, para que os expongáis luego según os vaya dando la entrada, y sin más, Enrique, pues tienes la palabra. Vamos a ver, en primer lugar, claro, yo no he leído, porque no lo han facilitado, pero bueno, no he leído los recursos. El primer recurso contra la sentencia es luego el recurso de casación ante la Sala del Supremo, y tampoco el texto del recurso de amparo. Pero lo que sí llama la atención es una cosa. Yo creo que en derecho procesal, en los hechos probados, no se admiten lo que llaman juicios de valor o opiniones jurídicas predeterminantes del fallo. Bueno, pero aquí tenemos un ejemplo de manual en la sentencia del juez Lino, porque redacta los hechos probados e introduce en los hechos probados que la intención de los manifestantes era cerrar la pastelería. Lo racional en la valoración de la prueba es pensar que la intencionalidad era que se resolviera el problema laboral de la mujer embarazada. Entonces, claro, esta introducción arbitraria de ese concepto jurídico, intencionalidad, el hecho probado, hace que luego los tribunales superiores, el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo muy cómodamente dicen, no, como no han impugnado el relato hecho probado, dicen ellos, yo no sé si es no, pues no he leído el texto de los recursos, como no se impugnaron los hechos probados, estamos vinculados por estos hechos probados, lo cual no es cierto, yo creo, por la consideración de doble instancia en el juicio penal. Yo creo que eso de que yo me vinculo estrechamente a los hechos probados no está claro. Se pueden articular un nuevo relato de hechos diferente, pero bueno, ellos acogen a que no está impugnado y que por lo tanto se mantiene que la intencionalidad de las manifestaciones y de la actividad sindical no era la defensa del interés de la trabajadora embarazada, sino que era el cierre de la empresa, lo cual es absurdo. Yo no he conocido ninguna actividad sindical nunca, no sé si el juez Lino la habrá conocido en Gijón, que hay mucha actividad sindical cuya intención
de los trabajadores al cierre de empresas, todo lo contrario. En la reconversión industrial se mantenían en funcionamiento los hornos para el mantenimiento de los puestos de trabajo, no para el cierre de la empresa. Entonces, sobre esa gran mentira, inventada con parcialidad judicial, pues se estructura la sentencia y es el inicio del desastre jurídico. ¿Por qué? Porque, claro, luego el Tribunal Constitucional dice, oiga, yo no puedo entrar en el relato de hechos probados, en la impugnación, máxime cuando esto parece que no han sido claramente impugnados y, por tanto, si de la realidad fáctica de la que tengo que partir era que esos actos, digamos, hostiles, tenían la intencionalidad de cierre de la empresa, pues tengo que admitir que la interpretación no es que ejercían un derecho fundamental de defensa de trabajadores, sino que la interpretación es que están incurriendo en el tipo penal de las coacciones y el otro tipo penal que ya es el remate, es decir, obstrucción a la justicia. Porque obstrucción a la justicia es el intento de arreglo del marido de esa trabajadora que lo que pide es un acuerdo económico. Es un intento de conciliación, que está de moda, el intento de conciliación judicial. Y sin embargo le aplican el delito de obstrucción a la justicia. Yo creo que aquí el juez, insisto, el problema que tienen muchos jueces no es, el problema en España no es la independencia judicial, que la tienen, porque hacen lo que les da la gana, vamos a hablar con castellano puro. El problema que tienen es la falta de imparcialidad. Y eso es componente esencial de la independencia. Oiga, usted le da independencia para que sea imparcial. Usted puede pensar lo que quiera, pero lo que no puede es introducir hechos arbitrarios en los hechos probados. Los hechos probados, la técnica procesal, si mal no recuerdo, incluso en laboral, los jueces competentes la aplican en el hecho probado tercero, ¿de dónde lo tengo? De esto y esto. Señalo la fuente del problema. No lo redacto a mi arbitrio y a mi conciencia, sino conforme a una identificación clara de la fuente de prueba o del medio de prueba del cual se obtienen esos hechos. Esto aquí no se ha aplicado. Aquí lo único que ha habido encima es pues lo que ocurre cuando hay arbitrariedad judicial. Hay un montón de citas de doctrina constitucional y del Supremo, fragmentos parciales referidos a casos que no tienen nada que ver con el supuesto de hecho que aquí se está contemplando, y luego dice, y aplico esta doctrina, pero ¿qué doctrina me dice usted que está aplicando? Pero claro, aquí la gran maniobra que hizo el juez de instancia fue desvincular en la redacción de los hechos probados, desvincular esos hechos del ejercicio del derecho de manifestación o de protesta laboral. Claro, al desvincularlo en los hechos probados, dice, no, pues esto está claro que es una cuestión de legalidad ordinaria. Yo creo que eso es el mayor disparate que se ha cometido hasta ahora. Vamos, hasta ahora. Hay muchos disparates. Porque además va en la misma tónica que el juez de mercantil de Barcelona, donde sus juicios de valor es fuente del derecho. Oiga, ¿usted qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué tiene que ver su opinión sobre la burocracia, la regulación, la sindicalización, que son todas opiniones, con el análisis jurídico del caso concreto? Déjese de verter ideología barata, bueno, ideología muy barata, por cierto. Entonces, lo que hacen es empezar a manifestar, no hacen un análisis riguroso y técnico de los hechos y, en consecuencia, pues declara contra la doctrina de la Sala Europea del Supremo, por lo cual tampoco respetan la jerarquía judicial, declaran que no hay relación laboral. Entonces, todo esto nos da idea de que hay un problema serio en la justicia, que claro, está afectando en este caso a la actividad sindical y puede afectarle. Y es, si el juez no actúa con imparcialidad, es decir, de una manera técnicamente correcta, pues puede ser igualmente lo que quiera, pero que se someta a la ley y que se someta a los criterios técnicos, sino que actúa de conformidad con su conciencia, su opinión subjetiva, pues entonces es cuando no se produce, es cuando se produce el quebranto del Estado de Derecho. No porque una ley salga la ley de amnistía o gente piense que los jueces no son imparciales en muchos casos. La verdadera quiebra del Estado de Derecho es si el juez no actúa técnicamente con las reglas que se le han dotado. Y aquí es donde ocurre este caso. Este caso es un caso paradigmático.
es un caso paradigmático porque por ir a manifestaciones cuyo objetivo era la protesta laboral, 6 ciudadanos han ingresado en prisión. Además, el propio auto del juez de Gijón, Lino, no me acuerdo del apellido, Rubio Mayo. Lino Rubio Mayo, pues el propio auto delata también la animosidad del juez, pero es que se le nota leyendo el auto. No cabe de ninguna manera suspensión de la ejecución de sentencia porque la indemnización la ha pagado el sindicato. Es que yo creo que aquí donde el juez se confunde desde el inicio es que si hay daños en la actividad sindical, la imputación con arreglo al artículo 5 de la ley orgánica debió ser al sindicato. Pero como al sindicato no se le hace, le han hecho solo la REUFA una demanda electoral civil, porque haga una demanda electoral civil y ahí se defenderá el sindicato. Pero no lo ha pagado el sindicato, como no lo ha pagado ellos, no cabe considerar el arrepentimiento como base para la concesión del indulto. Y esto, lamentablemente, yo creo que este tipo de técnica, que luego en el Supremo la pudieron reparar y no la reparan, el juez Magro, que también, por la sentencia que yo le he leído, es parecido a la técnica de suplicación. La técnica de suplicación, un magistrado decía, oiga, los jueces de los tribunales superiores somos obispos y confirmamos. No somos albañiles que revocamos la sentencia. Bueno, pues es de ese estilo. Lo que pasa es que, claro, en materia penal es muy peligroso. Porque dice, que el hecho probado dice esto es intangible. Oiga, no, señor. Usted tiene que hacer una nueva valoración de la prueba. Me parece que eso es el pleito en segunda instancia. Entonces yo creo esto, junto con otras actuaciones, como la de decano del Colegio de Abogados de Madrid, el señor Ribón, que ordena a la personación en la querella contra el fiscal general y ponen lo mismo que dijo el juez instructor. Siguiendo instrucciones de presidencia del gobierno, el fiscal general, oiga, ¿dónde saca usted? ¿Dónde está la prueba, ese indicio para hacer esa afirmación? Y pide pena de cárcel, tampoco le importa. Aquí le piden pena de cárcel para el fiscal general. No, creo que no ha firmado el indulto, que pudo firmarlo, que no estuve en aquella reunión, pero no le dio la gana firmar. ¿Por qué? Porque este es un sicario al servicio de Isabel Díaz Ayuso, diga lo que diga. Sin embargo, Victoria Ortega sí nos lo ha firmado. Bueno, es que esa más, yo creo que es más razonable. Entonces yo creo que tenemos un problema serio y que esta sentencia hay que conseguir cuando menos el indulto. Hombre, claro, lo mejor sería conseguir que el Tribunal Europeo la revocase. Pero también vamos a hablar claro, el Tribunal Europeo, como el Tribunal Constitucional, necesita unos requisitos técnicos que yo, que no he visto los recursos, no sé si concurren. Porque como no concurren los requisitos técnicos, la activa de inmediato. Como yo que el Tribunal Constitucional, y digo, oiga, yo no puedo entrar a revisar los hechos probados, porque eso me vincula. Como yo puedo decir que la intencionalidad era el cierre de la pastelería y no la defensa de los intereses de la embarazadas, pues esto es suficiente. Entonces yo creo que esta es la situación que tenemos. Algunos han planteado, yo lo escuché en una conferencia, que el recurso de amparo no era necesario porque los jueces españoles protegen los derechos fundamentales. Eso es mentira. Y bueno, en los últimos años se están dando más casos de desprotección de derechos fundamentales que lo que hubo al principio de la transición. ¿Sí? Bueno, a partir del año 80 y tanto, por lo menos. Digo, se dan más casos de desprotección ahora. Digo, y no yo lo voy a poner varios ejemplos, como la sentencia de los ERE o las actuaciones judiciales contra Podemos y todos esos. Digo, hay casos en los cuales el Tribunal Supremo incluso dice, no, el Tribunal Constitucional no puede entrar aquí. ¿Cómo que no puede entrar cuando hay en juego una interpretación del alcance de un derecho fundamental? Claro que puede entrar. No es una cuestión de legalidad binaria, es una cuestión de interpretación del alcance. Y aquí creo que es una cuestión de interpretación del alcance del derecho fundamental de la actividad sindical y de que una sentencia donde introduce un hecho probado que es fruto
de la arbitrariedad judicial, esa discusión hay que tenerla por no puesta. En mi opinión. Y era lo que básicamente quería decir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique, por tu intervención. No podemos estar más de acuerdo los que estamos aquí contigo en esta mesa. Bueno, pues ya le dejamos a Enrique vía libre, que se quede hasta cuando pueda. Y, como os había comentado, la intención... Vale, pues reitero las gracias, Enrique, y te dejo en libertad ya para que puedas quedarte hasta que te parezca oportuno. Y bueno, habíamos comentado que esto tendría que haber sido como la tercera intervención después de haber hablado de lo que queríamos hoy presentar, que era haceros partícipe de que más de 150 abogados, y bueno, ya lo explicará Mauricio, a instancia de esta plataforma, hemos registrado una solicitud de indulto para las 6 de la Suiza, y de ellos va a hablar Mauricio Gallego, que tienes también. Pórtate bien. Sí, me porto bien, me porto bien. Básicamente del indulto, de la petición que hemos hecho de indulto, además de la de los sindicatos, todos los sindicatos de clase, creo que el de Vox no ha firmado. ¿La han firmado? Está la solicitud de indulto del Gobierno de Asturias y está la nuestra, que yo sepa hasta ahora, firmada por más de 150 abogados, abogadas de reconocido prestigio y reconocidísimo prestigio, como Enrique, por la Asociación Libre de la Abogacía, que incluye muchos más abogados, por el Foro de Abogacía Demócrata, por la Red de Abogados Europeos. Bien, el clamor yo creo que es claro y evidente. La plataforma, somos partisanos, no somos neutrales. No obstante, consideramos que el derecho, por herrumbrosa y mellada que esté su espada, debe aplicarse con un mínimo de criterio. La sentencia que ha condenado a estas 6 personas que ahora están presas es radicalmente contraria a derecho. Es contraria a derecho no por el prejuicio que ya el señor Lino Rubio Mayo manifiesta, adjetivando todo lo que dice. Extorsión, exigencia, manifiesta intención de... Lo hace porque luego va a argumentar sobre la espiritualización del concepto de violencia y la validez de la violencia de las cosas para que entren en el tipo del 171. Bueno, eso es lo de menos. No se puede comprender desde una perspectiva de derecho penal cómo se han atribuido esas autorías. No se puede comprender. Los hechos que dan origen a la condena son las concentraciones repetidas y una reunión con la parte contraria y su abogado en el que se solicita que pague parte de lo que debe. Solo faltaba que no se pudiera reclamar el trabajo hecho. Y que si no, bueno, seguirían las movilizaciones. Lo uno es un delito de ecuaciones graves, lo otro es un delito contra la Administración de Justicia del punto 3 del 464, que viene a ser lo mismo. Es decir, coaccionar a un testigo, a un denunciante, a alguien que participe en el proceso laboral. Y eso necesita violencia y coacción. Bien, estos señores, claro, lo ruidoso de las manifestaciones y tal lo consideran violencia. Pero vamos a ver, las manifestaciones, las concentraciones las convoca el sindicato, un sindicato que manifiestamente funciona de forma asamblearia, incluso hasta la parálisis, pero en este caso funciona de forma asamblearia. Y la reunión negociadora se realiza con representantes del sindicato y, en todo caso, en función de una reclamación de una trabajadora que está afiliada en ese momento al sindicato. Cuando es la organización, entre comillas, la que delinque, se puede traspasar la autoría a personas concretas de determinadas maneras en el derecho penal. O tienen el dominio de la organización, cosa ridícula, o están utilizando la organización como instrumento mediato, que exigiría que la organización no se enterara de por qué la llevan a tomar esas decisiones y esas convocatorias,
o, y esta teoría está menos admitida aún en la doctrina y en la jurisprudencia, porque es un instrumento doloso. Pero si es un instrumento doloso, a su vez se requiere que las condenadas tuvieran la capacidad de dar orden a ese instrumento doloso que actúa sabiendo que hace mal o que delinque, pero que aún así actúa. Ninguna de esas cosas es racionalmente predicable. Ni los sindicalistas, ni la trabajadora, ni el novio de la trabajadora tienen el dominio de la CNT. Es ridículo. No tienen el dominio del chocolate. Bueno, pero el señor Linece. A ver, bueno, y quizá la CNT fuera inductora, pero los que fueron allí son los autores. Estas 6 personas solo porque sabemos por su propia sentencia que la policía identificó, es una rutina ya de costumbre desde la ley Mordaza, identificó a muchas más personas de las que participaban. Esas no. ¿Está dejando el juez Lino de perseguir delitos? Porque creo que de eso hay algo en el Código Penal. ¿Lo está haciendo? ¿Por qué a estas sí y a otras personas identificadas no? Eso en cuanto a la autoría de los hechos. Y en cuanto a su carácter delictivo, vamos a ver, no hay negociación, y si alguien conoce alguna, en que las partes no pongan en juego cierta vis coactiva, cierta fuerza coactiva, porque si no estamos en lo que Heródoto decía que los atenienses le habían dicho a los medios. Es decir, fuera de los muros de la polis, el fuerte hace lo que puede y el débil soporta lo que debe. Es decir, no es una negociación, si no se pueden poner condiciones. Es que una parte suplica y la otra se impone. Entonces, esa negociación, cualquiera que sea, y la laboral más, implica una vis coactiva entre las partes. Una coacción que es exorbitante por parte de la empresa, porque es la que paga, la que alimenta, a fin de cuentas, y sin comer no se vive, y una vis coactiva por parte de los trabajadores que dependerá de su fuerza o de su organización, pero una vis coactiva. Y como resulta que esa vis coactiva está amparada por el artículo 28 de la Constitución, lo que es un derecho fundamental en la lista de los derechos fundamentales, la que crea derechos subjetivos reclamables por cada ciudadano, por cada persona, ni siquiera ciudadano, no puede ser a la vez un delito. Este razonamiento se llama imputación objetiva y un juez de lo penal lo tiene que aplicar. Luego, la vis coactiva del delito del 171 es otra muy distinta de la que se pueda desplegar en un conflicto laboral. Luego, el juez tiene que absolver, por mucho que vea vis coactiva en unas manifestaciones que están amparadas por derechos fundamentales, pero no absuelve. Solo por estas 2 razones, esta sentencia es radicalmente contraria a derecho. Hay 6 personas presas absolutamente inocentes. Y por eso actuamos en el claro entendido de que no somos abogados no somos subequipos jurídicos, no somos abogados de las presas, pero actuamos sobre todo teniendo en cuenta el interés, por lo menos el derecho penal, que amenaza con volverse muy pródigo, se aplique con mínimo criterio. Y sobre todo por algo que hay en la sentencia del Tribunal Supremo, de la cual es ponente don Manuel Marchena. No, Vicente Malo. Perdón. Ah, Vicente Malo. Pues estaba yo creyendo que era Manuel Marchena. Bueno, voy a leer un párrafo, me perdonéis los anacolutos, pero es que lo tengo que leer literalmente. El amparo de los derechos sindicales no puede instrumentalizarse por medio de vías coercitivas o de presión. Empezamos bien. Sobre la persona a la que se reclama el ejercicio de unos derechos sobre un trabajador. Esto no lo entiendo, la verdad. No sé, debe ser un castellano creativo. Ya que la vía adecuada es la negociación y la utilización de los medios que el ordenamiento jurídico laboral pone en manos de las partes de un conflicto laboral por medio de las vías adecuadas de mediación y solución extrajudicial de conflictos. En primer lugar, para en caso negativo acudir a la vía judicial. El Tribunal Supremo acaba de convertir en un crimen la huelga. Solo hay 2 opciones de acción sindical. Como llama ahora la ley 1.25, los medios adecuados de solución de conflictos, la mediación y los que estén previstos en el ordenamiento.
o ir a la jurisdicción competente. Si a algún grupo de trabajadores se les ocurre, como ha pasado con estas mujeres, concentrarse delante de la empresa para protestar porque no les pagan lo que deben, o no digamos ya ir a una huelga, no digamos ya si la huelga es general, ahí la viscoactiva ya es, yo qué sé, propia de un delito de sedición. Es decir, el Tribunal Supremo está legislando y está prohibiendo cualquier acto de protesta en la calle y, por supuesto, está prohibiendo la huelga, porque después de esta sentencia eso se ha convertido en un delito de coacciones. Y esto es lo fundamental, lo que va a tener trascendencia. Tiene mucha trascendencia que haya 6 personas inocentes presas. Pero esto es una aberración que no se puede tolerar. Primero porque el Tribunal Supremo no es quien para decir que vías coercitivas como la huelga, no dice huelga aquí, claro, no son tan tontos, pero vías coercitivas de presión como la huelga se han convertido en un delito. Solo faltaba. Pero lo ha hecho. Y como es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo porque dice que no tiene interés constitucional. Primero, un recurso de amparo es algo que alguien particularmente pide porque se han violado sus derechos fundamentales. Pero el Tribunal Constitucional, la última estadística que vi es que está aceptando el 1,6% de los recursos de amparo presentados, cuando en principio, salvo alguna deficiencia técnica, debería aceptarlos todos. Y está aceptando el 1,6%. Pero no se ha pronunciado sobre esto, porque esto es una prohibición del derecho de huelga. Veremos que entre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por cierto también está rechazando básicamente, y así es lo reconocido, está rechazando recursos porque no puede trabajar con ellos, porque esto les pasa. Bueno, con esto acabo. Y insisto que es la sentencia del Tribunal Supremo la que más trascendencia tiene. Mucho. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues nos ha más o menos, Mauricio ha explicado también un poco el contenido de nuestra solicitud de indulto, porque aunque es verdad que es una medida de gracia y estamos pidiendo esa medida de gracia, pues lo cierto es que también hemos dejado sentir en esa solicitud de indulto un poco nuestra posición. Bien, os informo yo ya, porque bueno, tenía que haberlo dicho él, pero yo creo que se nos ha calorado a la vez que están indignantes la situación en la que se encuentra actualmente nuestra solicitud de indulto. Nosotros nos hemos puesto, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Justicia a través del gabinete del Ministerio y nos han dicho que la situación en la que se encontraba era que se ha abierto un expediente. En efecto, hay varias solicitudes de indulto, no solo la nuestra, la de los sindicatos, y no sabemos, en verdad, no sabemos si la del Principado de Asturias es una solicitud independiente o se suma a la solicitud de los sindicatos, pero lo cierto es que entendemos que se va a tramitar todo de manera conjunta y lo que nos han dicho es que se encontraban a la espera del informe, es decir, se había abierto el expediente de indulto y se encuentran a la espera del informe del juez Dino Mayo, es decir, del tribunal sentenciador, que en este caso es el juez Dino Mayo. Un expediente de indulto, así a grosso modo y de forma rápida os cuento, se inicia, se abre expediente por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene que solicitar un informe al juez sentenciador, al tribunal sentenciador, que en este caso es el juez Dino Rubio. Tiene este juez para emitir este informe, que no es vinculante, es decir, no obliga en su contenido al Ministerio de Justicia, pero sí es preceptivo, en el sentido de que sin este informe no se puede tramitar el indulto, no puede seguir adelante el procedimiento. Pues este informe tiene que recabar a su vez, el juez Dino Rubio Mayo tiene que dar audiencia al Ministerio Fiscal, le da audiencia, en este caso ya como están en la cárcel, a juez de la penitenciaria, y emite este informe. Nosotros nos tememos, porque como no establece un plazo, nosotros nos tememos que el juez lo dilate hasta que le dé la gana, hasta el plazo máximo, incluso agotando el plazo máximo. El indulto el expediente de indulto tiene un plazo máximo de 1 año. Si al año no se ha dicho nada, se entiende denegado y se podrá recurrir o se podrá hacer lo que se tenga que hacer. Entonces nosotros, ante la actitud de este juez,
tenemos sospecha de que puede dilatarlo al máximo e incluso llegar a que se transcurra el plazo de un año. ¿Qué pasa en este caso? Pues que ¿por qué no lo creemos? Pues lo creemos porque, si bien es verdad que durante la tramitación del indulto no se suspende automáticamente la ejecución de la pena, el juez podía haber suspendido la ejecución de la pena porque el Código Penal se lo permite. Le permite suspenderlo y en este caso, donde ha habido tanto clamor ciudadano, donde existen dos solicitudes de indulto, donde además la propia vicepresidenta del Gobierno se ha manifestado absolutamente a favor de esta medida de gracia, pues ha suspendido, como ya han comentado, por las razones espurias que ha comentado ya mi compañero, no ha querido suspender la ejecución de la pena, así que parece que es que tiene interés y ganas de tener a sus compañeras en la cárcel. Ya hemos instado al ministro a que le requiera de celeridad, porque si bien es verdad que los jueces pues toman las actitudes que le parezcan oportunos, lo cierto es que esta plataforma no va a parar, no va a dejar que este procedimiento se estanque. Vamos a instar las veces que haga falta al ministro para que demande celeridad. Es un expediente administrativo bajo las medidas que nosotros estimemos que podemos hacer para instarla. Pues bien, esta es la situación en la que nos encontramos con respecto al expediente de indulto y lo que hemos estado haciendo. Esta solicitud, ya he dicho, la hemos instado la plataforma, pero sin embargo no tenemos personalidad jurídica y se ha hecho por los compañeros, más de 150 compañeros, y también por asociaciones de profesionales que engloban a su vez más compañeros, ¿no? Entre ellas está la Asociación Libre de Abogados y Fight Rade. De la Asociación Libre de Abogados tenemos a Pedro Fecet. De Fight Rade tenemos dos compañeros ahí sentados, el presidente que ha llegado tarde y no se nos sube, y Beatriz, que tampoco ha querido. Entonces, yo les invito, si quieren decir unas palabras, a que suban. Por la Asociación Libre de la Abogacía, Pedro, pues bueno, nos puede explicar ahora si le parece oportuno, bueno, pues que les ha inducido como asociación a tener en cuenta su posición al respecto. Bueno, pues lo que ha llevado a firmar la solicitud de indulto es exactamente todos los argumentos que hasta ahora se han dicho en esta mesa. Es una barbaridad, es un ataque a la línea de flotación de la libertad sindical y de la acción sindical en la sentencia del Tribunal Supremo, que empezó con la sentencia del juzgado de Gijón, y por lo tanto, evidentemente que ALA y la Comisión de Laboral de ALA, que en su día también trató este tema, pues tiene que estar a favor del indulto. A mí me interesa destacar que quizá en estos tiempos tan gaseosos que se están viviendo en relación con sentencias que salen y que nos sorprenden y la judicatura y tal, ¿qué es la libertad sindical y qué es el conflicto sindical? Porque además no hace falta ni siquiera el acudir a nuestra propia percepción de lo que puede ser eso. Si nos vamos al Tribunal Constitucional, dice que los piquetes informativos forman parte del contenido esencial del derecho de huelga, son instrumentos de difusión y publicidad de la misma, reconocidos y garantizados constitucionalmente con funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar trabajando. Es decir, el piquete no son unos señores o señoras que se sientan allí con una pancarta y ven cómo entran o salen los trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Tiene una actividad esencial, participativa y proactiva en relación con las demandas que se realizan. La libertad sindical, si seguimos leyendo las sentencias, entre otras la 266/2001, dice del Tribunal Constitucional, la libertad sindical, el conflicto no es un añadido a la libertad sindical, sino la razón misma de su existencia. La libertad sindical es un derecho fundamental que se ejerce en el conflicto. Por lo tanto, vamos a ver, la libertad sindical a la que parece alguna sentencia que nos quiere llevar últimamente, que es la libertad sindical del despacho, eso no es libertad sindical. Eso es otra cosa. Y hay, por acabar y ver cómo el Tribunal Constitucional llegó a definir
esta situación a la hora de valorar de qué estamos hablando exactamente y que evidentemente el juez de Gijón o sus orejeras ideológicas le impedían ver esto o simplemente no lo conocía, dice que nos movemos en un ámbito peculiar, la empresa, con tendencia patológica a que no se desarrollen los derechos fundamentales con interpretaciones restrictivas, ya que toda intervención por un poder privado en los derechos fundamentales toma como criterio que el resultado sea restrictivo de dichos derechos. Por lo tanto, este es el ámbito de actuación del conflicto obrero, que en definitiva es de lo que estamos hablando, y de las reivindicaciones sindicales, que es el conflicto. Y de ahí que también el Tribunal Constitucional acabe diciendo y generando toda una doctrina en relación con que el lenguaje sindical es un lenguaje amparado en la libertad de expresión, pero un lenguaje de conflicto, y que por lo tanto tiene que tener una interpretación mucho más amplia que el simple derecho de libertad de expresión en estos conflictos. De eso estamos hablando y de eso parece que hay jueces que no saben de qué están hablando. Y tenemos ahí dos tipos de jueces, creo. Uno, aquellos que yo creo que todos los abogados hemos conocido o conocemos en alguna ocasión, que dices, ¿sabe derecho? Sí, sabe derecho. ¿Hace sentencias argumentadas? Sí, hace sentencias argumentadas. Pero es el tipo de juez que utiliza su conocimiento para hacer el mal. Es decir, hace unas sentencias absolutamente argumentadas jurídicamente y absolutamente restrictivas de los derechos que está intentando consolidar o aplicar en la sentencia. Esa es la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo es una sentencia que técnicamente podrá decir, no, técnicamente es una sentencia muy buena, ya, pero es que el derecho no es solo técnico, el derecho es mucho más que técnico. Es también la realidad social. Por tanto, eso también hay que aplicarlo. Bien, esa es una parte. Y luego están los otros jueces que empiezan a aparecer ante nuestro asombro, como es el juez este famoso del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, en el que ya directamente no hace sentencia, hace ideología. Y se permite decir que el mundo sindicalizado es un mundo del pasado, hay que acabar con el sindicalismo, que los inspectores de trabajo realizan una labor de seguimiento de las actuaciones laborales de las empresas. Unos funcionarios especializados en el derecho laboral y de seguridad social son denostados por un juez que está examinando si efectivamente una empresa ha cumplido la legislación laboral o no. Es decir, estamos llegando a eso también. Ya no tenemos solo a Marchena y compañía, tenemos a los figurones que salen amparados por las barbaridades que vimos a diario. Y esas barbaridades que vimos a diario se producen, y aquí ya hago más directamente, no como abogado laboralista, sino como socio de ALA que actúa en el ámbito de los asuntos colegiales que llamamos, del Colegio de la Abogacía de Madrid, Consejo General de Abogacía, etc. Todo eso se está produciendo quizá porque se está generando una desafección y un abandono a instancias que a lo mejor consideramos que no son muy importantes y que sin embargo al final construyen la base social de la reacción y de la derecha. Y estoy hablando, por ejemplo, de las instituciones de la abogacía. En las instituciones de la abogacía, los partidos políticos de izquierdas no existen, no aparecen, no hay ninguna actividad. Es decir, la izquierda en el Colegio de la Abogacía de Madrid es la Asociación Libre de la Abogacía con sus escasos medios y permaneciendo vigilante de lo que se está haciendo allí. Y lo que se está haciendo allí es que se está poniendo una institución con un presupuesto de más de 20 millones de euros que engloba a 74.000 abogados y abogadas al servicio del gobierno de la Autonomía de Madrid. Es un seguidismo total con respecto a lo que dice el gobierno de la Comunidad de Madrid. Al extremo de que se han modificado los estatutos para restringir los derechos de participación, al extremo de que ya ni siquiera se cumplen los propios estatutos que rigen la participación colegial
tenía que haber habido una junta de aprobación de cuentas en el primer trimestre del año, que no se ha convocado porque lo que se pretende es que estén en vigor los nuevos estatutos que van a impedir participar a los colegiados en esa junta con proposiciones, con preguntas, etcétera, etcétera. Todo esto se está desarrollando ante nuestros ojos. Y todo esto debería llevar a pensar que quizá si se nos obliga a participar en una institución pública como es el Colegio de la Abogacía de Madrid o cualquier otro, que está llevando a cabo estas actividades en favor de la derecha, que tiene un Mesí y otro también a Manuel Marchena como recibiendo la medalla de oro de la abogacía, como ponente de un acto, como presentador de su último libro, como todo esto es así constantemente. Y sin embargo, nosotros no hacemos nada. Tenemos que hacer algo, tenemos que participar, tenemos que, en todos aquellos ámbitos a los que podamos llegar por cercanía, como en nuestro caso el Colegio de la Abogacía de Madrid, tenemos que participar para evitar que se extienda esta sensación de que la derecha es imparable, que la derecha domina todo. Y la derecha domina todo porque abandonamos instituciones que están a nuestro alcance y que si participáramos en ellas y las controláramos, no tendrían esta posibilidad de actuar como lo están haciendo. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Pedro. Y mira, me viene fenomenal porque lo vamos a hilar lo que ha dicho Pedro, que además muestra claramente la necesidad de asociaciones como esta plataforma, ¿no?, que hemos configurado, en la que estamos abogados todos de izquierdas, laboralistas, penalistas, de sindicatos, fuera de sindicatos, y como, bueno, pues vamos a dar paso a la última intervención de la juventud, porque me parece a mí que aquí en la mesa estamos bastantes eruditos los que la formamos y que nos va a explicar, porque nosotros nos reunimos y la plataforma, los que la integramos, tenemos esas reuniones para ver cuáles son nuestras actuaciones, en dónde podemos incidir, y que nos va a explicar esta necesidad de por qué necesitamos una asociación como esta y esta plataforma, y qué próximas actuaciones o cuestiones se nos ocurren que podríamos llevar a cabo. Bueno, pues ya para concluir la rueda de prensa queremos... No la he presentado, se llama Silvia. Pues mira, como digamos, intervengo para recoger el sentir general de los intervinientes y sobre todo para hacer hincapié en el sentido y la necesidad de nuestra plataforma. Y nuestra plataforma como reflejo de la absoluta necesidad de una abogacía comprometida en un momento político de absoluta reacción, en un momento de regresión de derechos fundamentales que no se puede permitir, y como abogados y como abogadas en este marco reaccionario, que por supuesto protagonizan también los jueces y el Poder Judicial, necesitamos salir de nuestros despachos, salir de la idea de que la abogacía es simplemente una mera profesión, sino que es un espacio de trabajo colectivo para responder y para fortalecer derechos fundamentales, especialmente el derecho fundamental de libertad sindical, que es el que profundamente está siendo agredido y menoscabado con el caso de la SIS de la Suiza. ¿Por qué? Porque este caso no es un caso aislado. Tenemos a 23 detenidos por las huelgas del metal de hace escasa semana, a aquellos conocidos 8 del bus, que fueron a los que se les pidieron ingentes condenas de prisión por ejercer su derecho fundamental de huelga. Tenemos a los 7 de Acerinox, también represaliados por ejercer su derecho a huelga. Tenemos también hace escasos 3 años, en 3-4 años, las compañeras del SAT, que fueron también represaliadas por mostrar solidaridad y protestas por una compañera despedida en Granada. Y esto es un suma y sigue que no va a parar. No va a parar porque la derecha y la ultraderecha y la ideología reaccionaria cada vez está más fuerte. Nosotros tenemos, como digo, que abandonar o que pensar más allá de nuestros despachos y pensar en una organización colectiva de la abogacía, pensar o digamos que responder, ¿no?, cuando la justicia y el poder reaccionario
que viene también especialmente del Poder Judicial, golpea, nosotros tenemos que pensar que golpeamos más fuerte. ¿Y cómo golpeamos más fuerte? Organizándonos, formándonos, promoviendo la relación también y la presión a instituciones, porque en el fondo hay muchos abogados que, bueno, que legítimamente piensan que esto es simplemente una profesión y que hasta les da vergüenza a veces representar a quienes representan, especialmente a huelguistas o a personas que participan en los piquetes, pues luego llegan avergonzados con los fiscales y, bueno, se ven ahí un poco presionados para llegar a pactos, porque, claro, es que son muy brutos estos sindicalistas que forman piquetes. Entonces, bueno, hay que abandonar esa idea de que nosotros estamos... Esa idea gremialista, ¿no?, de que los abogados estamos más cercanos al juez que a nuestros representados. Y hay que cambiar esa idea. Hay que cambiar esa idea gremialista que nos hace muchas veces no ir hasta el final y no digamos, representar los verdaderos intereses de los trabajadores. Y este sesgo ideológico también se ha visto incluso en la huelga general de septiembre de 2024, a raíz de la huelga general por Palestina convocada por el sindicato CGT, pues hemos tenido incluso sentencias tan regresivas que ya se vienen superando por el Tribunal Constitucional desde hace bastantes décadas, en concreto un juzgado social de Vigo en el que básicamente decía que la huelga era ilegal en una empresa pública, bueno, pues porque no se había convocado específicamente en esa huelga, pese a que había una convocatoria de huelga general formalmente registrada por CGT, ¿no? Y esto es un suma y sigue, precisamente a raíz también de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, aquel famoso delito agravado por coacciones, de aquellos que actuando individualmente en un grupo, digamos, coaccionaran a otras personas a iniciar o a seguir defendiendo o a seguir promoviendo una huelga de ámbito laboral, ¿no? Bueno, pues este delito afortunadamente se derogó en el año 2021, pero los tribunales siguen, digamos, aplicando por la puerta de atrás este delito, como es el caso, y lo que están haciendo es aplicar el Código Penal a situaciones de acción sindical que son exclusivamente conflictos laborales. Y en el fondo esto no es simplemente un problema jurídico, no es un problema de técnica jurídica, ni siquiera es un problema de que se hagan mejor o peor los recursos. Aquí estamos ante una verdadera lucha política que va mucho más allá de lo jurídico. Estamos hablando de que los intereses económicos, los intereses empresariales, los intereses de la derecha que los representan, están librando un verdadero pulso y una verdadera agresión frente a los derechos fundamentales, especialmente de la clase trabajadora. Por eso no es simplemente la defensa en abstracto de los derechos fundamentales, sino de los derechos fundamentales, especialmente de aquellos colectivos que más los necesitan, y en especial la clase trabajadora. En esta coyuntura reaccionaria de la que, insisto, es gran protagonista el Poder Judicial, los derechos fundamentales de la clase trabajadora no existen o están mermados al mínimo y se quiere seguir en esta senda. Por tanto, no es una lucha un problema, un conflicto estrictamente jurídico, sino que viene a representar que el poder de los empresarios y que el poder del capital está por encima de todas las leyes y por encima de todos los derechos que formalmente se reconocen a la clase trabajadora. Por eso insisto, cuando el Poder Judicial golpea, nosotros tenemos que golpear más fuerte. Y no vale simplemente quedarnos en nuestros despachos, acudir a nuestros juzgados y sobrevivir en este mundo tan violento. Se trata de organizarnos para defender a quienes realmente lo necesitan, porque cuando hablamos de un sesgo ideológico, obviamente todos los jueces y tribunales tienen sesgos ideológicos. La cuestión es que aplican o hacen política en perjuicio de los colectivos más vulnerados y más oprimidos de esta sociedad, y entre otros son los sindicalistas y los trabajadores, que solo tienen reconocidos formalmente el derecho fundamental de libertad sindical y el derecho de huelga para defenderse frente a la explotación y frente a la dominación del empresario. Por lo tanto, esto no es simplemente, insisto, una lucha jurídica, es una lucha de clases que se expresa a través de los tribunales y que de lo que se trata es de menoscabar todavía más las pocas herramientas formales y jurídicas
de las que dispone la clase trabajadora. Por lo tanto, nuestra función como plataforma es, por supuesto, aglutinar y fomentar la organización y la ideologización de nuestros compañeros abogados y que digamos, hacia dónde queremos ir. Pues tenemos pensadas muchas iniciativas, entre otras, por ejemplo, el impulso de secciones de derechos sindicales en los colegios de abogados, como también se ha valorado en algún momento desde la propia Asociación Libre de la Abogacía desde Madrid, coordinación con los responsables de acción sindical de los sindicatos, formaciones específicas sobre derecho sindical a nuestros compañeros abogados, y dadas las circunstancias, obviamente, y los tiempos que corren, crear un canal de coordinación con la inspección de trabajo, hacer un seguimiento y una recopilación de casos de agresiones y de represión del derecho fundamental de libertad sindical y establecer los canales y las vías necesarias para contactar y comunicarnos con el Consejo General del Poder Judicial para que se promuevan las acciones que se consideren a raíz de estas regresiones en los juzgados. Y por tanto, hago ya para concluir un llamamiento a la abogacía honesta, a la abogacía comprometida y a que intentemos organizarnos para salir, insisto, de nuestros despachos y entender que esto forma parte de esta lucha política y de que nuestra profesión no está al margen, no es neutral y no está al margen de esta lucha y que si dejamos a los jueces y a los tribunales configurar los derechos, primero van a ser los sindicalistas y después, como ya ha pasado también en Euskal Herria, serán los abogados que defienden a la clase trabajadora. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Silvia. Yo, pues nada, retorno a la viejunez, es que no puedo por menos, si no lo cuento. Apelo a la memoria histórica, y apelo a la memoria histórica por una razón muy simple, y es que de la misma manera que el otro día estábamos oyendo sin empacho al señor Abascal referirse en términos que en otros tiempos pasados hubieran dado escalofríos, ¿no? En una terminología absolutamente nazi, que parece que se nos ha olvidado cuando lo estábamos oyendo en la época de Franco. Y de aquellas charlas que no se me olvidaba, que llevan ya 2 años en prisión los compañeros de Zaragoza, los 6 de Zaragoza, precisamente por reventar un acto de esta calaña. Y hoy nos levantamos, ¿no?, con los sucesos de la caza al migrante de Torre Pacheco. No conviene olvidarnos de la memoria histórica. Cuando metieron en prisión y se decretó el auto de prisión de las 6 de la Suiza, a mí me vino a la cabeza que hacía 50 años, en este mes de julio, 50 años, se juzgó a los que se les vino a llamar los 23 del Ferrol, que se les llamó al juicio de los 1001 gallegos, y eran precisamente a resultas de los disturbios, entre comillas, que se habían ocasionado como consecuencia de que los trabajadores de la Bazán estaban pidiendo que se negociara el convenio colectivo de su factoría, porque había una mayoría de sindicalistas ahí de izquierda, de las comisiones en la clandestinidad, y no que se negociaran a nivel central, porque entonces les podían, ¿no?, los sindicatos verticales. Por pedir esto hubo un despido de 6 trabajadores. Lo cuento de primera mano, porque además mi compañero de despacho llevó el despido de uno de ellos, como se lo juzgó, Amor Deus, se les juzgó. Hubo 2 muertos y 23 lesionados, y se juzgó a estos trabajadores. Hubo 60 despedidos, 100 trabajadores detenidos, y se les juzgó por el Tribunal de Orden Público y se les pidió y se les castigó con 7 años de cárcel. Pues bien, entonces, en ese momento histórico, hacer sindicalismo era un delito y las penas impuestas por el Tribunal de Orden Público tenían un objetivo muy concreto, que era el de disuadir a la lucha frente al régimen de Franco. Así de claro y así de sencillo. Pues hoy día, hacer acción sindical, hacer sindicalismo, es un derecho fundamental. El Tribunal de Orden Público ha desaparecido, pero sin embargo se sigue juzgando a los trabajadores criminales como si fuesen delincuentes, como si fuesen criminales. ¿Y por qué? Pues porque el objetivo de las penas que se les pide, en este caso se pedían 14 años a las sindicalistas de las 6 de la Suiza, 8 años a los sindicalistas en su día de Airbus. ¿Por qué? Porque el objetivo sigue siendo el mismo, el impedir que la clase trabajadora que realmente resurge, que se ha dado cuenta que tiene que salir de la calle a defender sus derechos, que no le vale con defenderlo solo en los tribunales, hay que pararle los pies y tienen que ser ejemplarizantes. Pues bien, eso es lo que no podemos perder
de la cabeza, que no nos dejemos llevar de las redes sociales, que las redes sociales y los youtubers y los Instagram y todas estas cosas están pagadas por el poder económico, que seamos capaces de echar la vista atrás y tener una memoria histórica suficiente para darnos cuenta que cuando el peligro nos llega y nos ha llegado y malos tiempos corren y hay que responder como ha dicho mi compañera. Y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por habernos escuchado con paciencia y por apoyarnos.